Presentamos 24 Horas Central. Colapsada. Un problema de un Gateway 502. Y no me iba a sentar en el computador a perder tiempo para poder sacar este problema. Es indispensable en verdad el permiso porque, por ejemplo, en La Vega sí o sí te piden el carnet y te piden el salvoconducto, si no, no hay acceso. La comisaría virtual, tal como ayer, estuvo caída hasta las 18:30 horas de hoy. El servicio en línea de Carabineros ahora está normalizado luego de estar suspendido por falla técnica. Situación generó largas filas en retenes del país. Yo quiero hacer nuevamente un llamado a la tranquilidad. Es cierto que vivimos una suerte de pánico, voy a decir la palabra, viro-terrorista. Y los días que vienen van a ser muy duros fundamentalmente porque las noticias que nos van a llegar de países muy queridos para nosotros van a ser terribles. Y eso no debe llevarnos a pensar que nosotros estamos al borde de un colapso, de una catástrofe, porque eso no es correcto. Son las declaraciones del ministro de Salud en la recepción de nuevos ventiladores que llegaron al país. Mañalich llama a la calma frente a las próximas noticias terribles que vivirán países vecinos. Millonario asalto a un camión de valores. 1.500 millones de pesos fueron robados por 6 personas que se llevaron un camión Brinks con chofer incluido. Acusan fuerte discriminación hacia latinos y afroamericanos en centros médicos de Estados Unidos. Funcionaria de la salud pública de Nueva York advirtió que están dejando morir a quienes forman parte de una minoría. Ya a esta hora, en la 16ª Comisaría de la Reina, está detenido el seleccionado nacional y volante de Universidad Católica, César Pinares, tras protagonizar incidentes en la vía pública con amenazas a funcionarios municipales. Y también incertidumbre respecto al futuro de Reinaldo Rueda ante la inminente salida del presidente de la NFP, Sebastián Moreno. Eso y más luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 Horas Central. Filas con espera de más de una hora. Eso provocó la caída del sistema comisaría virtual. Un hecho que ocurre por segundo día consecutivo y en la jornada con más personas en cuarentena. La página está caída y necesito ir a comprar. Una hora tratando de sacar el permiso por internet y no hay caso. Se cae y no hay. No sé cuánto rato voy a tener que venir a pararme aquí para pedir permiso a ir a buscar un remedio. Filas que se repitieron en diversas comunas, y es que por segundo día consecutivo el sistema de comisaría virtual no estaba habilitado, lo que obligó a cientos de personas a solicitar sus permisos de manera presencial para poder circular en comunas con cuarentena, un hecho que generó aglomeraciones como en San Miguel, donde las personas hicieron filas por más de una hora. Está caída la página. Sí. No hay ninguna posibilidad más que venir acá personalmente a sacar. Horrible, porque hace un calor infernal acá, hora y media esperando y no sé cuánto más rato me demore. Obligan a todos a hacer esta fila y a toda esta gente a venir a pedir, dado que la inoperancia del sistema que no es posible. Llevo más de una hora, pero de que salí del departamento 2 horas. Estaba intentando a través de la página, pero bueno, desde ayer que está caída. Caída de la plataforma, que se convirtió en la segunda en menos de 2 días. Esto provocó que los permisos temporales del 8 al 9 de mayo fueran 88.701, una cifra muy por debajo de los más de 320.000 que se entregaron del 7 al 8 de mayo, una situación que Carabineros ha estado informando a través de sus redes sociales y que no dejó para nada contentos a los vecinos de San Joaquín. Está caída estuve cualquier rato y no pude entrar. Es peligroso porque deberían de estar todo ese tipo de páginas actualizadas. Estoy tratando de las 9 de la mañana para poder ir a la feria y no, está caída. Renca no fue la excepción y la fila se tomaba toda la cuadra, lo que generaba que en muchas ocasiones no se respetara el distanciamiento social. La idea sería que fuera todo por internet para evitar las
aglomeración, para evitar que llegue más gente. Igual es molesto estar acá y está todo colapsado, igual es complicado. Y no se hizo nada, me hablan de las plataformas, esto debería haber estado preparado, pero ¿qué tiempo? Desde el gobierno fue la propia subsecretaria de Salud quien hizo un llamado mientras se normalizaba el sistema. Se está haciendo un llamado para que las personas se queden en sus casas durante este día. Es importante decir que se está arreglando y que en las próximas horas va a poder estar disponible la comisaría virtual para que las personas puedan disponer de sus permisos. Para los expertos, la caída de la comisaría virtual va más allá y aseguran que se podría haber evitado teniendo en cuenta la cantidad de personas que ingresaban a cuarentena. Ya habían suficientes datos de cómo se comporta la solicitud de salvoconducto, que claramente hay una falta de planificación respecto de los volúmenes, de la demanda y de cómo se iba a comportar esta plataforma en este nuevo escenario. Un hecho que preocupa a los expertos y que se solucionó pasadas las 18:30 horas, cuando la comisaría virtual volvió a estar operativa. Y esta mañana el gobierno recibió 87 nuevos ventiladores mecánicos y comprometió la llegada de un importante número de equipos antes del 25 de mayo. En una semana que será de alta complejidad, el ministro Mañalich declaró que más que contra una pandemia, el país está luchando contra un viroterrorismo. Esta vez fue en un avión Jumbo directamente desde Holanda. 87 nuevos ventiladores que vienen a reforzar la red de atención y que se suman a los otros 189 arribados al país en los últimos 15 días. Really thanks to your 100-year airline. Refuerzos que llegan para combatir una pandemia que el ministro Mañalich identifica como viroterrorismo, justo en una semana que pondrá a prueba el sistema de salud. Es cierto que vivimos una suerte de pánico, voy a decir la palabra, viroterrorista. Y los días que vienen van a ser muy duros fundamentalmente porque las noticias que nos van a llegar de países muy queridos para nosotros van a ser terribles. Y eso no debe llevarnos a pensar que nosotros estamos al borde de un colapso, de una catástrofe, porque eso no es correcto. Hacemos un llamado a la prudencia, a la calma, a informarse bien de lo que está ocurriendo. Se pueden presentar dos tipos de efectos en diferentes momentos de la epidemia. Un efecto de desborde, como ocurre cuando hay una represa, donde sencillamente se supera el límite y empieza a haber una cantidad de casos que no pueden ser atendidos, pero que rápidamente se puede revertir esa situación a medida que se van recuperando los casos, pero todavía no tiene una tendencia que vayamos a sobrepasar los servicios. Pero nos levanta las alertas en que las medidas de contención no se pueden disminuir. El llamado a la calma del ministro llega junto a un calendario de compras que promete el arribo de 1.202 ventiladores antes del 25 de mayo, fecha en que el país debería tener disponibles 1.751 de estas máquinas. Recibimos estas cajas que las hemos tocado para ver que son reales, que están aquí, que han llegado, que hemos cumplido este compromiso, porque detrás de cada una de estas cajas hay una esperanza de vida para un compatriota, para una compatriota a la que vamos a auxiliar, a la que vamos a tratar, insisto, sin diferencia, sin discriminación de ningún tipo y dándole las mejores oportunidades para que salga adelante de esta grave enfermedad. A nivel país ya superamos los 27.000 contagios. En las últimas 24 horas se sumaron 1.247 casos positivos, de los cuales 243 no tenían síntomas. Durante la jornada del viernes, el coronavirus cobró la vida de otras 10 personas, empujando la cifra de fallecidos a 304. Es transparentar toda la información y llamar a la tranquilidad de las personas, porque vamos a ver probablemente imágenes, información que puede venir de otras partes que no es real. Y por eso que es tan importante que la información, para poder dar la tranquilidad a las personas, que obtengan toda la información de las fuentes oficiales.
En estos días, la atención está puesta sobre la región metropolitana. De los 1.247 nuevos casos, el 78% corresponde a la ciudad de Santiago. Sí, y en instantes vamos a estar conversando con un invitado especialista en el tema respecto a la situación de la región metropolitana, la ocupación de las unidades críticas. En un momento más, murió de coronavirus en su casa. Nunca lo supo. Es la dura denuncia que realizó el municipio de La Florida por un vecino a quien dicen se le negó el examen. Su mejor amiga y quien lo cuidó cuenta que incluso le recetaron paracetamol. Me dijo en el hospital, me mandaron para la casa y me dieron paracetamol. Él se murió sin saber lo que tenía confirmado. Eso es lo más terrible. Así de crudo, así de frío. El relato es de Gladys Cadalone, vecina y amiga de hace 37 años de Roberto. Hombre de 64 años, quien murió en su casa de COVID-19 sin nunca saberlo, denuncia el municipio y su familia. A pesar de intentar realizarse el examen, le dijeron que no, y cuando se lo tomaron fue tarde, dicen en su círculo más cercano. Le costaba respirar, estaba muy cansado, se sentía como que hubiera corrido, no sé, una maratón completa. No tenía ánimo, como que se empieza a apagar. La familia de Roberto nos entregó estas imágenes que resumen un poco de su historia y el cariño que tenían por él. Soltero y sin hijos, el segundo de 3 hermanos sin enfermedad de base, trabajaba en un minimarket del sector, vivía con su madre de 89 años, quien dio positivo en coronavirus y se mantiene internada grave en el hospital de La Florida, conectada a un ventilador. Dice Gladys, quizás ella lo contagió. Lo grave, según denuncia el municipio de la comuna, es que el hombre pidió realizarse el examen pero se lo negaron. Tuvieron que intervenir para que días después hicieran el testeo, resultado del que nunca se enteró. Esto demuestra un nivel de incompetencia de los servicios sanitarios, porque es evidente que si alguien ha sido diagnosticado con coronavirus, quien lo cuida tiene estrecho contacto con él, debieran haberle hecho el examen de inmediato. Luego, cuando va y pide que le hagan el examen, finalmente lo hacen atrasado, se demoran 5 días para entregar los resultados cuando la persona ya está fallecida. Dice que el sábado Roberto pidió el examen, el que finalmente se hizo el martes. Su vecina nos muestra este WhatsApp del miércoles, le pregunta cómo amaneció, responde que más o menos, con mal sabor de boca y fiebre. El viernes le volvió a escribir, poco antes de las 2 de la tarde, nunca le respondió. Lo llamé al otro día, el día viernes, en la mañana, y no contestó. Y el último WhatsApp se lo mandé como a la 1 y le pregunté, dime cómo estás, pero ya no me contestó más ya. A la casa de Roberto llegó bomberos, carabineros y seguridad comunal. Hubo todo un protocolo de emergencia, incluso sanitizaron la calle. A través de un comunicado, el Hospital de La Florida detalló que el caso se está auditando y que los detalles se entregarán a la autoridad pertinente. Es muy importante que la persona o con su familia se comuniquen rápidamente con la red asistencial para poder atenderle, ¿cierto?, con el servicio de salud que así lo requiere. Pero con Roberto no habría ocurrido así. Las dudas están en por qué le dijeron que no, considerando que tuvo contacto directo con un positivo y la demora de días del resultado cuando ya había muerto. Si veo a una persona que está respirando, que ya veo que esa persona está mal, que yo lo veía mal, yo lo digo, no, pues señor, usted se queda aquí. Esto es lo que nos irrita, lo que nos da pena y además entregar este caso para que no se vuelva a ocurrir el caso Roberto en ningún lugar de Chile. Roberto no tendrá velatorio, su funeral será con el grupo más íntimo, será una despedida silenciosa. Su familia en tanto no descarta tomar acciones legales. Bueno, los casos positivos han aumentado, siguen aumentando, las cuarentenas también se han tomado medidas, pero la pregunta que nos hacemos muchos, si no todos, es si podríamos enfrentar en los próximos días o semanas un colapso de nuestro sistema. Bueno, queremos hablar de cómo está la situación ahora, de esta batalla en el Gran Santiago. Estamos con el doctor Juan Carlos Said. Él es magíster en salud pública, es internista de un hospital público, el Sótero del Río. Gracias por acompañarnos y darnos un poco de su tiempo acá en 24 Horas. Buenas noches, Gonzalo. Un gusto estar acá. A ver, voy a ir un dato duro que entrega la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Vamos a hablar del total de las camas críticas de la región metropolitana. Y el dato es 731 camas ocupadas de 818.
Zona norte, 98% ocupado. Sur oriente, 96% ocupado. Y el resto de Santiago, sobre el 84%. Así es, lo que dice es muy cierto. Creo que las cifras hablan por sí solas y lo que uno puede agregar sobre esas cifras es realmente poco, porque son cifras bien duras, bien dramáticas, que hablan de que efectivamente se ha disparado la ocupación de camas. En la última semana aumentó la ocupación de camas críticas en un 10%, la ocupación de ventiladores mecánicos también en un 10%. Y recordemos que los porcentajes engañan a veces, porque no es lo mismo hablar de 80%, 89% de ocupación de camas críticas en Santiago, público y privado, quiero recalcar eso, o sea, no es que hay camas privadas guardadas por ahí, público y privado, que hablar de ese mismo porcentaje en Punta Arenas. Para que te hagas una idea, la misma cantidad de camas solo del sector oriente de Santiago es la que hay desde la 9ª región al sur. O sea, todas esas regiones tienen las mismas camas que solo un sector de Santiago. Entonces, la cantidad de camas que está ocupada es una cantidad gigantesca de camas. Y hay que poner énfasis en esto, que no es lo mismo un colapso de camas en el Maule o en Magallanes, donde efectivamente se puede desplazar a pacientes. No es fácil mover a pacientes. Y estamos todavía con la foto definitiva de lo que ha pasado en los últimos 8 o 9 días, porque, a ver, 9 días de mayo llevamos. De solo 9 días en mayo, 11.196 contagios. Solo en estos 9 días. 9.332 en la metropolitana, el 83.4%. Solo 9 días. ¿Esta fotografía de las camas críticas va a aumentar? Yo creo que lo más probable es que aumente. Nosotros estamos corriendo una maratón, es una maratón con obstáculos y no hemos corrido ni siquiera la primera mitad. Es importante además que siempre hay un desfase entre que un paciente se lo diagnostica y se complica. En general la complicación ocurre 7 a 10 días después de que fue diagnosticado. Entonces, en la próxima semana, a pesar de que se hayan implementado las cuarentenas, lo más probable es que vamos a evidenciar un aumento progresivo de las ocupaciones de camas UCI y de camas con ventiladores mecánicos. Y eso es algo bastante dramático, en lo cual no hay que ser estadístico, PhD, ni nada. O sea, son cifras que son bastante evidentes y que es muy probable que lleguemos a una ocupación casi total en la región metropolitana. Ahora, el ministro de Salud ha sido bien enfático. En primer lugar, prácticamente todos los días recordar que la letalidad en Chile sigue siendo baja comparada a muchos países, sobre todo los de la OCDE 1.12, para ser bien preciso. ¿Eso es tranquilizador para usted como especialista? Yo creo que, por un lado, sí, en el sentido que hasta ahora el sistema de salud ha sabido responder, ha podido acoger a todos los pacientes y efectivamente la letalidad ha sido baja por una mezcla de medidas de salud pública, como han sido las cuarentenas dinámicas y todo el trabajo del equipo de sanitario que ha trabajado sin descanso para ayudar a los pacientes. Ahora, lo que parte ahora es algo distinto. O sea, ahora estamos hablando con un sistema que está más colapsado y recordemos que el colapso no es algo que sucede como se cae un castillo de naipes, que hay una carta que lo bota. El colapso es un proceso progresivo en que declina la calidad de la atención, en que si a un paciente lo estábamos atendiendo con el ventilador óptimo, lo empezamos a atender con uno que no es el óptimo, que se empiezan a enfermar médicos, que son reemplazados por médicos que no tienen el mismo entrenamiento, la misma experiencia, que empezamos a, por ejemplo, a sumar camas fuera del hospital. Ejemplo, se construye un hospital de campaña en el Sotero de Río. Eso es positivo, pero ¿de dónde va a salir el equipo de salud para atender a esos pacientes? Un momento, en términos muy coloquiales, ¿qué cintura le queda al sistema público, al sistema de salud? Porque acá ya se centralizó todo. Podríamos decir que no existe un sistema privado y público, se está centralizando todo. Te van a derivar a la cama que haya disponible. ¿Cuál es la capacidad de movimiento que hay? Porque el ministro también ha señalado, tenemos posibilidades de hacer derivaciones. No solamente en la metropolitana, si es necesario podemos traer gente de Valparaíso, si es necesario el espacio riesgo. ¿Hay todavía ese margen de movimiento? Efectivamente, hay un margen de movimiento, pero claramente estamos contra las cuerdas. O sea, quiero ser sincero en esto, o sea, usando, digamos, como sería un boxeador, en el fondo estamos al límite, estamos al borde de lo que podría ser un knockout. Hay que ser súper claro en eso. No se trata de sembrar el pánico, no se trata de asustar a la población, sino de decirles la verdad, ser transparentes, decir, mira, acá tenemos que cooperar todos, tenemos que quedarnos en la casa, tenemos que ayudar con la cuarentena, porque efectivamente el sistema está en una situación límite. Y decir, mira, las cosas están bien, no pasa nada, va a haber un ventilador para todos, no importa qué es lo que pase. Ojo, si no colaboramos todos, esa puede no ser la situación en los próximos días. ¿Cómo está la situación de los equipos humanos? Porque afortunadamente, y es muy buena noticia, que podamos tener ventiladores nuevos, porque otros países no los han podido tener. Pero detrás de cada ventilador hay un equipo de gente. Son varios profesionales que tienen que estar detrás de cada uno de esos ventiladores. ¿Hay gente? ¿Hay capacidad humana? Mira, te doy un dato. Nosotros partimos con una capacidad médica que es
un tercio, o sea, que es la mitad de la que tienen los países europeos, lo que tiene Italia, lo que tiene España, lo que tiene Alemania. O sea, nuestra capacidad de médicos por 1000 habitantes es menor. Y lo mismo pasa con las enfermeras y otro personal de salud necesario para tratar a los pacientes críticos. Entonces, hay un desgaste evidente. Se han enfermado médicos. Yo mismo tengo colegas que están intubados, que están conectados a ventilación mecánica. En el Sótero, donde usted trabaja, ¿cuánto personal médico está fuera de combate, entre comillas, por el coronavirus? Mira, no manejo... Aproximadamente. Evidentemente, esos son datos privados de los pacientes. Es que hay datos que han circulado claro, en las redes, por ejemplo, 70... ¿Están así? No, pero lo que sí te puedo decir es que, al menos la experiencia personal, tengo colegas que están conectados a un ventilador mecánico en estado crítico. Esa es una realidad. Médicos. Entonces, médicos que están intubados, que están conectados a un ventilador mecánico. Entonces, ojo con eso, porque no hay un recurso infinito de personal sanitario. Entonces, hay que hacer un llamado a la población a decir, mira, hablemos con la verdad, la situación es delicada, la situación es grave, va a empeorar probablemente en las próximas semanas, a 2 semanas, y tenemos que cooperar todos, porque este es un barco, y ojo que acá estamos navegando en una tormenta y desgraciadamente no todas las personas están en el mismo barco. O sea, hay gente que está navegando en un barco que es de madera, que flota apenas, que es Puente Alto, que es Santiago. Y hay personas que están navegando en un barco que es moderno, que flota bien, que pueden hacer cuarentenas en su casa, que es el sector oriente. Entonces acá hemos tenido que no están obligados a salir a buscar que no tienen sustento. Que no tienen que hacer viajar en micro, hacinados. Entonces, en esta dinámica es importante que el ministro haga que todos estos barcos lleguen a buen puerto. Eso es clave. Doctor Said, lo último. El doctor Sebastián Ugarte, que trabaja acá en la clínica Indisa, ha señalado, se instaló la sensación de que teníamos bajo control la pandemia y ahora está golpeando duro. Se había instalado esa sensación, habíamos empezado a sentir que la cosa iba mejor y ahora eso nos está pasando la cuenta. Digo, también incluyéndonos a todos los ciudadanos que nos tenemos que cuidar, por cierto, ¿no? Mira, yo creo que fue un poco apresurado hablar de una nueva normalidad, se apresuró un poquito el retorno. Si bien es cierto que todos los países van a tener que evolucionar a cuarentenas que sean intermitentes, ¿no? Y que esto no es algo que va a pasar de un día para otro, sino que va a venir una ola de infecciones, va a bajar, vamos a quizá en el futuro levantar cuarentenas y volver a instalarlas, pero creo que se instaló demasiado precozmente ese concepto de normalidad y hoy en día eso puede estar pasándonos un poco la cuenta. Doctor Said, muchísimas gracias. Lo dejamos para que siga trabajando, ¿verdad?, en esta gran labor que están realizando junto a todo el personal médico. Listo, muchas gracias por venir. Muy buenas noches. La región metropolitana suma preocupantes números de contagios, como estamos hablando, por el coronavirus, pero además de esto, las autoridades han señalado que los delitos violentos han aumentado desde que comenzaron las medidas de restricción para evitar la expansión del coronavirus. Es una situación bastante dramática la que vivió una familia acá en el sector de Ciudad de los Valles. A pesar de que hay toque de queda, esto se ha repetido. Claramente ha sido la situación mucho, pero mucho más compleja para estos vecinos. Asaltos, portonazos y persecuciones policiales en plena crisis sanitaria y en comunas con cuarentena estricta. Menos gente en las calles, una oportunidad para el delito. 8 comunas de la capital han incrementado el número de ilícitos al menos un 33% en los últimos 30 días, lo que contrasta con la rigurosidad de las medidas de confinamiento. Necesitamos hacer retroceder rápidamente en esas comunas ese delito en particular. Ha aumentado en algunas comunas de la región metropolitana el robo con violencia e intimidación. Y eso genera una percepción de inseguridad muy grande en las personas. Y para esto se intensificarán los patrullajes, no solo terrestres, también aéreos. La medida permite operativos de vigilancia en helicópteros, sobre todo para casos de portonazos y encerronas. Y es que es cierto, los delitos de alta connotación como homicidios o asaltos en casas han disminuido, pero los robos con violencia e intimidación aumentan, sobre todo en las noches y en zonas donde por lo general las tendencias de delitos eran muy bajas. En algunas comunas los delitos crecieron hasta un 74%. Lo que más preocupa es que en un 90% de estos ilícitos se utilizaron armas para intimidar a las víctimas. En la comuna de Santiago han aumentado el número de robos y asaltos en estos meses de cuarentena. Su alcalde cree entender la razón de este fenómeno.
creo que todo colabora. Aquí, por favor, cuando hay 5 millones de personas cuarentenadas en la región metropolitana, el Ejército, Carabineros, la PDI solo no pueden. Las municipalidades, unas más, unas menos, tenemos seguridad ciudadana y todo lo que podamos hacer a través de nuestros inspectores colabora. Si hablamos de números, 63.574 delitos de alta connotación han ocurrido entre marzo y abril de este año, 499 casos de robo con intimidación y 822 sustracciones de vehículos. Pudahuel no es la excepción. El aeropuerto de Santiago, desde tiempos inmemorables, ha tenido el triste récord de encerronas. La situación ahora preocupa mucho más por la violencia y por la falta de personal policial. La violencia con que se está actuando es brutal. Frente a eso no podemos estar callados. Yo ya lo dije en otro comunicado, no solamente estamos viviendo la crisis de la pandemia, estamos viviendo la crisis social, estamos viviendo la crisis del agua, estamos viviendo la crisis todavía latente del estallido social, sino que también estamos viviendo la crisis de la inseguridad, que es otra pandemia. La otra pandemia, dice el alcalde, porque al aumento de casos por COVID-19 en la región metropolitana se le suma esta preocupante realidad, alza de delitos que muchos pensaban podían disminuir con las medidas de restricción. No obstante, las cifras hoy muestran todo lo contrario. Bueno, otro tema relacionado, la mañana de este sábado y en plena zona de cuarentena obligatoria, delincuentes robaron 1.500 millones de pesos desde un camión Brinks. Mientras que dos vigilantes cargaban cajeros automáticos en la estación de metro Santa Rosa, estos antisociales intimidaron, maniataron al trabajador que esperaba en el exterior. Organizados e incluso habrían estudiado el sector previamente. Así se planificó uno de los robos más importantes de este año en la zona sur de Santiago. 11 de la mañana de este sábado y la empresa Brinks fue a cargar los dispensadores de dinero ubicados al interior de la estación del metro Santa Rosa en la línea 4A. Uno de los vigilantes se quedó en el camión esperando a sus compañeros, algo que fue crucial para que delincuentes aprovecharan de actuar. El conductor es abordado por varios sujetos armados, quienes trasladan el camión y a este conductor a un pasaje dentro de la comuna de La Granja. Cuando fueron intimidados por alrededor de 5 sujetos, los que lo obligan a trasladarse hasta esta intersección, donde se extraen el dinero que se encontraba en las bóvedas del camión. El valor es 1.500 millones de pesos aproximadamente, los cuales cargan en 2 vehículos y huyen hasta el momento en dirección desconocida. En Santa Rosa con Vespucio comenzó el atraco y este fue el recorrido que hicieron los delincuentes. Siguieron hacia el norte para recorrer casi 2 kilómetros hasta General Aracena con Chabunco, donde el vigilante fue amarrado, atacado y posteriormente abandonado. Sí, sentí ruidos de fierros. Entonces me asomé al antejardín, como todos los días lo hago, y veo que están cargando un auto. Pero no me imaginé porque no vi el camión, po. Eran bolsas y bolsas que llevaban. Yo salí a socorrer, a mirar, y me encontré con el chofer del camión Blin, que lo tenían amarrado con las 2 manos, así tapado acá, y con cinta de embalaje cubierto alrededor de la cabeza. Y él estaba muy nervioso. Intensos peritajes se realizaron en torno a este sector. Se trata de una plaza que no cuenta con cámaras de seguridad, pero el relato de los vecinos va a ser fundamental para colaborar con la investigación. Además, pese al violento hecho, el vigilante no sufrió lesiones, aunque fue trasladado a un recinto asistencial por el shock vivido. La Fiscalía Metropolitana Sur encomendó a la Brigada de Robos Sur esclarecer los hechos e identificar a los delincuentes que se llevaron 1.500 millones de pesos desde una comuna en cuarentena obligatoria. Son la primera línea de la alimentación en distintas poblaciones a lo largo del país. Hablamos de las ollas comunes que hoy se han convertido en una ayuda clave para muchas familias que no tienen que comer. Conocimos la historia de una ONG en Renca que ayuda a los más necesitados y que no tiene certeza de cómo van a poder seguir operando sus voluntarios y, por cierto, beneficiarios en las comunas que están con cuarentena. Una duda que se repite en otros lugares.
han proliferado y con fuerza en las últimas semanas. Las ollas comunes se han transformado en una solución momentánea, pero que ayuda en el corazón de distintas poblaciones a lo largo del país que hoy viven la cara más cruda de la pandemia. Porque hay muchas personas que están en la calle y ahora con esto de la cuarentena hay que saber ayudar. Creo que más de 150 platos se van a preparar. ¿Tiene harta pega todavía? Sí, porque harta pega todavía y hay que ayudar. Renca partió anoche con la cuarentena obligatoria. Hoy sus calles lucen prácticamente vacías, dejando a la vista la precariedad en la que viven miles de chilenos. En medio de la población Valle Central opera este comedor solidario de la ONG Hijos de la Calle. Pensábamos que iba a venir menos gente, pero ahora ha venido mucha gente. El jueves vinieron como 150 personas. Emma es dirigente del barrio. Ella y sus vecinos son los que preparan los alimentos para los pobladores que hoy más lo necesitan. Acá hay mucha gente que anda en la calle. Hay muchas personas, gente que vive en la calle, gente sin trabajo, que ahora con la enfermedad queda mucha gente sin trabajo. Ha aumentado mucho, sí. Y estas personas que están abandonadas. Así que nosotros aportamos un granito de arena. Este comedor abre los martes, jueves y sábados, una cooperativa que funciona en base a donaciones. Hoy Fernanda y sus amigas quisieron hacerse parte de esta causa. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp por el cual él nos dice si les va necesitando algo y así nosotros vamos haciendo como... Vamos juntando, yo llevo una semana juntando en mi casa, como entre mis amigas, vamos a buscar cosas, vamos a comprar, depositan, y así en verdad, y así juntamos harto esta vez, así. Actualmente en Renca existen al menos 6 lugares donde las ollas comunes traen la calma y los alimentos a las familias más angustiadas. Aquí nada se deja al azar, las medidas sanitarias son claves, pero hay un tema que preocupa entre sus organizadores. Estamos en las mismas condiciones, en un vacío, en donde podrían llegar y decirnos, oye, ustedes no pueden seguir funcionando. O un adulto que me dice, tío, ¿cómo voy a hacer para venir con la comida? Yo no sé cómo sacar salvoconducto, ¿cómo lo hago? Es que tras el anuncio de cuarentena obligatoria para las distintas comunas, no saben cómo podrán funcionar sin exponerse a multas o cómo los beneficiarios podrán llegar a retirar las raciones si no existe un permiso especial para esto. Se tiene que incorporar de alguna forma u otra esta posibilidad porque somos... En ese sentido, la primera línea de alimentación a un grupo de personas importante que viven sin acceso a las redes sociales, analfabetos digitales, personas en situación de calle, adultos mayores que vienen en situación compleja y que no van a sacar un salvoconducto para estar acá. Un tema relevante considerando el aumento de lugares donde hoy existen ollas comunes. Desde el municipio aseguran haberse reunido previamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito para asegurar el funcionamiento de estos lugares. Hoy este comedor pudo abrir gracias a una gestión entre la municipalidad, la ONG y las policías de la comuna, pero aún hay tareas pendientes sobre el desplazamiento de los potenciales beneficiarios de las ollas comunes. Entonces esto requiere un grado de flexibilidad que permita reconocer las características de este tipo de organizaciones y de este tipo de apoyos que se entregan y probablemente eso se va a jugar dentro del marco de la flexibilidad y de sí poner en conocimiento de esta situación a todas las autoridades y las instituciones relacionadas. Mientras las autoridades buscan una fórmula para la operatividad en terreno de las ollas comunes, el olor se torna irresistible. Es cuestión de minutos para que estén listas las más de 200 raciones de porotos que hoy alimentarán a estos vecinos de Renca. ¿Cómo va la preparación? Sí, muy bien. Vamos de poquito y ya estamos saliendo ya. Falta poquito. ¿Con harto amor también? Con harto amor y cariño para la gente, para que almuercen hoy día. La idea es que salga todo rico, que la gente se vaya contenta y un platito de almuerzo que igual les sirve mucho para ellos. Afuera una fila de personas en situación de calle, adultos mayores y desempleados, aguarda que Mauricio entregue las últimas instrucciones para comenzar con el ansiado reparto de alimentos. Un equipo distribuye, otro equipo se hace cargo acá, hay que atender a los adultos mayores que están aquí, no más de 3 en el comedor, no más de 4 en la cocina, mantengamos el equipo de protección como corresponde, hay alcohol gel, hay mascarillas desechables para el que ingresa. Es en este momento, en la hora de la entrega, donde aparecen los testimonios más dramáticos de quienes recurren al comedor solidario por algo tan básico como un plato de comida. ¿Qué viene hoy aquí? Tengo para comer. No tengo para comer si estaríamos 3 días o 2 días sin comer. Es que muchos están mal. Hay muchos que estamos mal. Se pone escaso con todo esto que está pasando, con toda esta enfermedad, pero tenemos que sobrevivir igual y siempre hay manos buenas, ángeles buenos que nos dan
esta bendición que llevamos ahora yo en mis manos. Yo quiero agradecerle públicamente a él, que gracias a él y muchas familias más, tenemos 3 veces a la semana comida. Y eso para nosotros es súper importante. Son vecinos que se la juegan por los habitantes de su barrio bajo el alero de Mauricio, que los alienta a seguir adelante. Cuando alguno de los pobladores no puede asistir, incluso van directamente a sus hogares con cajas de víveres. ¡Mari! Incluso mis hijos también me apoyan, pero no tanto como ellos. ¿Se trae comida? Me traen almuerzo, yo voy a buscar almuerzo, cuando hay cosas buenas me invitan, así que no tengo nada que decirte, ellos se han portado súper bien conmigo. A través de un programa, la ONG Hijos de la Calle logró incluso reconstruir la casa de María hace un par de meses. Hoy la ayudan con la comida. Es una postal de la precariedad que se vive en los sectores más vulnerables de la ciudad. Ollas comunes al rescate de los más necesitados. Por eso urge que puedan seguir funcionando, porque el hambre, dicen, no pide permiso. En medio de la emergencia sanitaria, ya suman más de 800.000 los chilenos y chilenas que han quedado cesantes entre enero y hoy. La demanda por trabajo crece día a día y son los municipios donde se ha hecho más evidente la falta de nuevas ofertas laborales. Por ejemplo, en la Oficina de Empleos de la Municipalidad de Renca, los trabajos ofertados disminuyeron más de un 70% entre febrero y abril pasado. ¿Hay alguna forma de sortear este desempleo? Busco pega. El reportaje 24 de Juan Francisco Rojas. Lo que pasa es que ofertas de empleo de aseo para mujeres no tenemos. Yo estaba con un contrato indefinido y me echaron igual. Lamentablemente, como le digo, las postulaciones a vía pública se terminaron. He tratado de buscar trabajo, cero posibilidad. En marzo dejé de trabajar más o menos. Surgió esta necesidad de ellos, de que la gente no se trasladara acá a los recintos de la municipalidad y resulta que nosotros estábamos sin trabajo. Aunque se quedó sin trabajo en el mes de marzo, esta es la primera vez que Luna se ve en la obligación de ir a la municipalidad. Su familia son todos comerciantes y desde que estalló la emergencia sanitaria, su negocio en la feria en Renca se fue poco a poco quedando sin clientes. En la fila de la oficina de intermediación laboral de su comuna se ve poca gente. Aún así hay que esperar. Antes que Luna está Paulina. ¿Hace cuánto tiempo estás sin trabajo? Del 21 de abril. Me echaron me despidieron de Boca. ¿Hay que hacer la filita? ¿Pero para la OMI? Sí, porque trabajaba en auxiliar de aseo, estaba en cuarentena y yo estaba con permiso de salvoconducto y me echaron igual. A Paulina la acompaña su hijo, a quien nos pide que por favor no mostremos. Además de trabajo, está buscando orientación porque no sabe qué, cómo ni dónde hacer lo que viene. Paulina, ¿tienes algún otro oficio? Auxiliar de aseo, ayudante de cocina y ¿con más? Costurera profesional con cartón. ¿No ayuda a la inspección del trabajo el tema del despido? No, porque necesito un probante para yo demandarlo, un papel para yo ir a demandar. Pero si no le entregaron ningún papel. Nada. La inspección del trabajo lo tienen que orientar. Mientras usted tenga los datos de la empresa, usted puede ir a la inspección del trabajo solo con su carnet de identidad. Todavía no sabe hasta dónde alcanzará a llegar con lo que tiene. ¿De qué manera te estás desenvolviendo? ¿Tienes alguna empresa? No, ahora recién me pagaron, entre comillas, los días trabajados de abril. Ahora hoy día tengo que ir a pagar el arriendo y voy a ver cuánto me alcanza para mantenerme. Y ahí, por último, voy a las ferias a buscarlo para alimentarme, recoger cosas, como un dicho. Atrás de ella, en la misma fila, viene otro problema. Lo de esta mujer es un permiso para trabajar en la calle porque también está cesante. En cambio hay gente que está vendiendo comida, sopaipillas, que es más delicado que lo que yo vendía. Nosotros lamentablemente, como le digo, las postulaciones a vía pública se terminaron. Ya nosotros ya no estamos haciendo postulación porque tenemos más de 1000 postulaciones pendientes. La fila es corta porque la pandemia obliga a que todos los trámites se hagan ahora por internet, pero no todos tienen acceso o bien no todos se han informado. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a ver si tiene alguna oferta laboral. Después de un rato es el turno de Luna.
Antes de llegar acá, compraba las telas con las que hacían las cosas que su familia vendía en la feria y donde ella también ayudaba. Ahora se aferra a la esquiva ilusión de encontrar un trabajo estable en medio del alza del desempleo. Por ahora, junto a otras mujeres en la misma situación, hace mascarillas. Cuando empezó el tema de la pandemia, antes de que pusieran cuarentena en Independencia, aún seguía comprando las telas y ahora tenemos una cooperativa que es COP20, que estamos realizando mascarillas para la empresa y con eso nos hemos ido afirmando. La última cifra disponible dice que el 8,2% de la fuerza laboral de Chile está sin trabajo. El número hace más sentido puesto de esta otra forma. 801.800 personas no tienen empleo, casi 180.000 más que en el mismo periodo del año recién pasado, la cifra más alta en los últimos 10 años. Yo creo que el mes que viene más incierto, yo creo que es junio y julio, porque viene el invierno y por lo tanto vienen los principales contagios, porque se dan en algunos otros países. Y esto va a afectar que exista más incertidumbre y se contraiga más el consumo. Vecina, buenas tardes, un incienso para relajar el día. Hasta marzo de este año, los puestos del Presa Bio Bio de Cristian estaban todavía funcionando. Pagaba puntualmente su patente y los sueldos de las 2 personas que trabajaban con él. Por eso mismo traté de pensar un tiempo, pucha, no te miento, me compliqué, pero bueno, pensando con el tiempo dije ya, algo hay que hacer porque tengo una familia, tengo 3 hijos, mi señora. Antes de llegar acá, confiesa que golpeó sin éxito más de una puerta. La posibilidad de buscar trabajo. O sea, trabajo no hay trabajo por ningún lado. Antes de tratar de salir acá, traté de buscar trabajo, un currículum y nada. ¿Cuánto tiempo estuviste intentando? Por lo menos 2 meses. Vive en La Legua y en la feria de los fines de semana es donde más vende y con lo que hace caja para cumplir con los gastos obligados de cada mes. Está inscrito en el municipio, pero ahí, a pesar de los esfuerzos y programas de apoyo, no hay mucho. Nosotros tenemos una meta que la trabajamos a través de la oficina y generalmente nosotros tenemos que colocar entre 25 y 30 personas. Si en condiciones normales estaban empleando a 25 o 30 personas, ¿cuánto están pudiendo hacer hoy día? O sea, nosotros, de acuerdo a lo que nos informa nuestra encargada del área, es que nosotros hemos logrado incorporar a 3 o 4 personas en el mes, no más que eso. El camino, dicen los expertos, es adaptarse a los nuevos requisitos, a las exigencias que impone la pandemia y las posibilidades de contagio. Muchos micro y pequeños empresarios están en ese camino antes de tirar la toalla. Trato de entregarle herramientas a los vecinos de acá de la comuna para que ellos puedan, por ejemplo, como cambiar un poco su rol dentro de la empresa que tienen, las pymes, por ejemplo, los emprendimientos, y que puedan familiarizarse un poco con el tema digital. Hay muchas opciones que hay y muchas aplicaciones que te permiten ofrecer tus productos desde Facebook a muchas más, que te va a permitir ofrecer tus productos. Lo importante, lo que más hay que tener en cuenta, que aun cuando se vea muy grande el conflicto, muy grande el problema, lo que no podemos hacer es detenernos. Estamos trabajando en un catálogo. Además de los cursos para potenciar el uso de redes sociales en los pequeños negocios de la comuna, en Peñalolén están buscando otros caminos. Hay gente que, por ejemplo, no sé, tenían distintos tipos de negocios, vendían, no sé, por ropa, y hoy en día se están dedicando, no sé, a vender hasta mascarillas, o lo que realmente se les está en sí dando por la contingencia que está pasando hoy en día. La historia se repite. Hasta marzo, María y Janet tenían trabajo, una cosiendo en un taller más grande, la otra haciendo aseo en una empresa. Hoy ya después empezó a pasar esto, no pude salir a buscar trabajo y como tenía máquina, empecé a contactarme por aquí, por allá. La urgencia la hizo acordarse de un curso que había hecho de niña y de nada se rearmó como costurera en un primer negocio con el municipio. Hice las mascarillas, me trajeron todo, corté, confeccioné y entregué. ¿Cuántas habrá hecho más o menos? 610 hice. Ah, sí, trabajé harto. ¿Sí? ¿Y mucha pega hacer la mascarilla? No, igual porque tuve ayuda aquí en la casa. Mi marido me cortaba, mi hija me daba vueltas y mi suegra me las limpiaba. Entonces, como todos me ayudaron aquí en la casa.
En estos tiempos mucha gente está sin trabajo, a mí se me dio al revés. Diosito me mandó esto. De rebote le cayó. De todas maneras, sí, y estoy muy agradecida. Es una de las acciones del municipio para apoyar a los vecinos. De lo otro, ya no hay nada. Las colocaciones que teníamos, ya sea diario de intermediación laboral que hacía nuestra oficina de empleo y además las propias ferias laborales donde había una gran oferta, digamos, de empleos de distinto tipo, eso hoy día no existe. El plan de ellos partió como un piloto en marzo con 30 taxistas. Hoy los inscritos son cerca de 1000. La idea, que fueran ellos los que llevaran comida y remedios a los vecinos que son población de riesgo. Con la pandemia fue prácticamente casi la lápida que nos pusieron, que nadie la nada. O sea, no hay culpable aquí, es parte de una cosa mundial, entonces estábamos realmente complicados con el tema. Gracias a Dios, como te digo, surgió esta necesidad de ellos también, de que la gente no se trasladara acá a los recintos de la municipalidad y resulta que nosotros estábamos sin trabajo. O sea, si no fuera por esto que estamos haciendo ahora, ustedes estarían buscando trabajo en otra cosa. No, nosotros estaríamos, claro, buscando pega en otra cosa, porque en el trabajo, no, como te digo, en el paradero no ha mermado cualquier cantidad, pues un 70-80%. Es una solución parcial y solo para los inscritos en la comuna. Un apoyo que ayuda a llegar a fin de mes a una solución. Yo creo que este es un programa de todas maneras que es ganar-ganar. La gente hoy día está generando recursos, evitamos también que especialmente personas de riesgo o adultos mayores salgan a la calle. La oferta laboral es poca, la demanda creciente, las urgencias también. Recién hacia septiembre hay algunos expertos que vislumbran algún atisbo de repunte, para muchos demasiado. Paulina hacía aseo y de aquí en adelante solo le queda su último sueldo. Cualquier turno me da lo mismo y el sueldo también me da lo mismo ya. El trabajo urgente, de noche, mañana, de tarde me da lo mismo. Claro, en este caso tienes que igual tratar de ver en el portal si hay una oferta de empleo, porque eso es lo único que tenemos de empleo. A través del portal que es renca.mil.cl. Si por ese motivo tú no te puedes registrar, y pues lo que pasa es que ofertas de empleo de aseo para mujeres no tenemos. No hay ninguna. A través de la instalación de cooperativas o también a través de aportes privados que hemos recibido, estamos tratando de detonar estas iniciativas que nos permiten mantener activo a este comercio. La consigna es reinventarse, buscar una adaptación, aprender a usar las nuevas herramientas que ofrece la tecnología, aunque para un grupo importante eso todavía suena lejano. Mientras tanto siguen buscando pega. En una residencia sanitaria en Iquique hay 94 contagiados, pero no es el único lugar. En diferentes albergues hay ciudadanos bolivianos en cuarentena esperando volver a su país. Así nos recibe Llorel, líder de un grupo de ciudadanos bolivianos que tras semanas de incertidumbre por fin realiza su cuarentena para comenzar el proceso de repatriación. Si nos dicen que teníamos que cumplir la cuarentena, la estamos cumpliendo. Ahora esperar que no nos pongan ni un pero en la frontera, ¿no? Y es que para cruzar la frontera el requisito es haber cumplido una cuarentena de 14 días, confinamiento que cientos de personas cumplen en diversos lugares del país. En Iquique se pusieron a disposición 2 establecimientos para esto. Uno hay 560 y en otro hay 94. ¿Por qué están divididos? Porque los que están en el colegio A7 no están contagiados y los otros 94 están en una residencia que le hemos llamado una residencia de COVID. Serían los que están contagiados y que tienen que terminar su ciclo acá en nuestra región. 94 ciudadanos bolivianos COVID positivo. La noticia alertó a los vecinos. Estamos encerrados porque para no contagiarnos con coronavirus. Por eso pasamos encerrados acá nosotros. Deberían esperar a que hagan la cuarentena allá donde estaban y recién traerlos aquí hasta que la presidenta también abra la frontera. Durante semanas fueron cientos las personas de la comunidad boliviana que no tenían respuesta. Pero hoy se llevó a cabo la 5ª operación Retorno, donde 10 buses fueron trasladados a la frontera con Bolivia. Personal de Carabineros los escoltó desde Iquique a la localidad de Colchane para hacer ingreso a su país de residencia, Bolivia, por intermedio del paso internacional. Esperando una nueva operación Retorno se encuentran los ciudadanos bolivianos que durmieron afuera del consulado. Luego fueron acogidos en la parroquia latinoamericana y ahora se encuentran cumpliendo cuarentena en distintos puntos de Santiago. Y acá pues no estamos mejor porque igual el ambiente es mucho más amplio, la cocina es amplia, los baños están en condiciones. Sí dormimos como ustedes pueden ver así en el suelo,
pero igual de alguna manera es acogedor. Por aquí es nuestro bañito, igual nos organizamos aquí para limpiar todos los días. Aquí es nuestra cocina, igual nos brindaron este horno para hacer, donde cocinamos, aquí está. Esto es todo de la parroquia, igual nos dijeron que podíamos utilizar los vasos, todo con tal de mantenerlo todo limpio. Nuestra mesa, que igual nos estamos turnando porque no podemos estar todos acoplados. 15 se sientan, terminan, lavan su plato y otros 15 más y así. Albergues como este hay 4 más. Una parroquia a media cuadra en la comuna de La Florida, el Colegio Simón Bolívar en Las Condes, el Liceo Amanda La Barca en Vitacura y otro recinto en Melipilla. En el Colegio Simón Bolívar se registró un COVID positivo. Corresponde a una mujer embarazada que ya fue trasladada a una residencia sanitaria. Se entiende que el momento es de emergencia, es una emergencia humanitaria, sanitaria, como queremos definir, y en general las distintas instituciones lo que hacen es buscar a derivar a esas personas a otras instituciones sin saber si realmente esas otras instituciones tienen condiciones de recibir a las personas. La parroquia latinoamericana fue la primera en recibir a los ciudadanos bolivianos que se encontraban en la calle. Pese a que ya no pueden recibir a más gente, el dato sigue circulando y las personas siguen llegando. Para los bolivianos no vendemos pasajes, nos dieron. Sí. Nos dieron y tomamos taxi. Situación compleja para la gran comunidad migrante que integra nuestro país. Todos a la espera de alguna buena noticia que les permita volver lo antes posible a sus países y reunirse con sus seres queridos. Chao, gracias. Sí, que desesperante no poder volver a la patria, sobre todo en estas circunstancias. Bueno, muchos inmigrantes están buscando algún medio para poder volver, ¿verdad? Es otra cara de esta pandemia, como veíamos en este informe. Vamos a hablar del tema. Estamos en contacto con José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes. ¿Cómo estás, José Tomás? Gracias por el contacto. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. A ver, vemos una situación en Iquique que ya es bastante masiva, particularmente con ciudadanos de Bolivia que están haciendo cuarentena, un grupo prácticamente un centenar, COVID-19, otros que no están contagiados, que también están aguardando, pero vemos que hay varias comunas donde está pasando algo similar. ¿Cuál es el universo total, al menos de bolivianos, que están en esta situación? Hay que tomar en cuenta que hay personas bolivianas y peruanas varadas porque Perú también tiene sus fronteras cerradas y de hecho en Arica ya hace más de un mes hay cerca de 1.500 personas solo en Arica. Acá en Santiago, si bien ayer se trasladaron 260 desde Providencia, Melipilla, hoy día volvieron a llegar otras 50, calculando las de Antofagasta, Iquique, Cuya, Arica, yo creo que podría ser entre 3.000, 5.000 personas entre Bolivia y Perú. El virus no contagia por nacionalidad, nadie se contagia por su nacionalidad, pero las consecuencias sí vemos que son distintas. Y lo que vemos es que por la consecuencia de la frontera de Perú y Bolivia cerrada, hay personas que están aquí varadas y por otro lado hay personas que no solo están tratando de salir a su país, sino que de sobrevivir acá. Hoy día el Servicio Jesuita Migrante a través de Chile Comparte estuvimos entregando cajas a familias de Estación Central que no están infectadas, pero sí muy afectadas por esta crisis. Económicamente están muy afectadas. José Tomás, ¿qué se puede hacer para poder agilizar un poco más? Sabemos que Cancillería ha estado trabajando en aquello, pero ha sido muy difícil, particularmente con los gobiernos de Perú y Bolivia, poder hacer la intermediación de manera ágil, o eso ha mejorado. ¿Cuál es el tiempo que tendrán que esperar todas estas personas para poder volver? Bueno, eso depende finalmente de Perú y de Bolivia. Sin duda, me imagino que el canciller está haciendo un gran trabajo tratando de dialogar, quizás ver con organismos internacionales, porque sinceramente es impresentable que no puedan entrar a sus países. Por lo menos el contacto que he tenido yo con personas peruanas y bolivianas, dicen, nos acogemos a lo que digan nuestros países, a dónde guardar la cuarentena, no queremos ir directo a nuestras casas si es que es necesario, y en eso tenemos que forzar desde organismos internacionales, quizás presionar a los países para poder que estas personas entren. Acá hay dos dimensiones, una humanitaria, mientras están en territorio nacional, y otra diplomática para justamente hacer que vuelvan a sus países. Y en la humanitaria tener, a propósito que últimamente se ha hecho muy común la palabra dignidad, bueno, poder dar una acogida digna a quienes Tomás, estaban trabajando. Pero... ¿Ustedes en el servicio, manejan alguna tesis del por qué estos países no abren sus puertas para recibir compatriotas? O sea, me cuesta imaginar que viviéramos la situación inversa, que tuviéramos a 3.000 chilenos
al lado. Estamos hablando de países fronterizos, no estamos hablando de Suecia. Están al lado y no le abres las puertas. ¿Hay alguna tesis del por qué no? Por lo que he conversado con el alcalde de Arica, es el gobernador de Tacna el que no quiere dejarlo de entrar ni siquiera con un corredor humanitario. Y en Bolivia están entrando, de hecho nosotros estuvimos acogiendo 2 semanas a 64 personas de Bolivia, partieron antes de ayer y ya entraron ayer, de hecho, a su país. Pero eso ya son asuntos diplomáticos. Lo que somos nosotros como Servicio de Gestión de Migrantes, los responsables o culpables de esto, bueno, los verán los países a nivel internacional. Nosotros sí queremos estar con quienes están sufriendo y por eso hemos ido a los consulados, hemos entregado cajas de alimentos y hemos entregado también dinero a las mismas personas que se están quedando en situación de calle. Como Servicio de Gestión de Migrantes tenemos que estar al lado de quienes están sufriendo y las autoridades de los países establecer los diálogos diplomáticos. Y hasta el momento, ¿en qué condiciones están en general? Veíamos en las imágenes que hay algunos refugios en que hay gente que ha sido muy bien acogida. Veíamos las imágenes de una parroquia donde les prestaron estupendas instalaciones que se ven muy limpias, con una buena cocina, con un buen abrigo. Vemos otra imagen en contraste de gente que está en una plaza, en una carpa. La situación en general, ¿cómo están siendo refugiados? Es muy distinta. Hay personas que están, como usted dice, en colegio, en gimnasio. Acá mismo en la parroquia tenían duchas, comidas todos los días, muy bien equipados. Hay otras como las personas venezolanas, que ojo, que están todavía fuera del consulado y no quieren salir porque hay poca información desde la misma embajada de Venezuela, que están ahí en la calle con colchones. Hay niños, niñas, mujeres embarazadas. Y dentro de los traslados que han habido, ahí como decía el padre Lauro en la nota, yo he conversado también con el padre Lauro de INCAMI, ellos no tienen las infraestructuras, están con la disposición para acoger. Y lo que se tiene que hacer es un trabajo en conjunto entre municipios, autoridades del gobierno central, organizaciones de la sociedad civil como INCAMI o Servicio de Gestión de Migrantes, para poder hacer un trabajo en conjunto, porque es una labor muy grande y van a seguir llegando personas a los consulados. O sea, esto no va a parar hasta que los países no abran sus fronteras. Y en el corto plazo yo lo veo poco probable eso por lo que han dicho los mismos países. José Tomás, en el intertanto, en este compás de espera, tenemos noticias bastante lamentables en que la peor cara del ser humano aparece cuando este tipo de situaciones amenazan la vida. Reportes en Nueva York, por ejemplo, de enfermeras haciendo un llamado dramático a que se está dejando morir a personas de otras razas, o a personas extranjeras, o a personas de minoría. ¿Cómo se está manejando esto en Chile? La raza es una en toda la humanidad y somos iguales en dignidad. Y acá toda vida vale lo mismo. Y yo me imagino, bueno, como han visto la autoridad china, se están haciendo todos los esfuerzos por salvar todas las vidas posibles sin importar su nacionalidad, edad, color de piel, porque somos una sola raza humana y ahí nos tenemos que cuidar. Lo peor que nos puede pasar es empezar a competir. De esta o salimos juntos o no vamos a salir. Somos iguales en dignidad. Chile está pidiendo dignidad hace meses. Bueno, este es el momento para darnos cuenta que da lo mismo donde nacemos, toda persona igual en dignidad y tenemos que ayudarnos y estar cerca a los que sufren. Nosotros agradecemos a quienes han hecho donaciones al Servicio de Gestión de Migrantes, porque también se ve que una persona migrante, bueno, cuando pierde su trabajo, su casa, ¿qué queda? La familia. Por eso se van a sus países. ¿Qué queda? El Servicio de Gestión de Migrantes, INCAMI, están acudiendo a la sociedad civil y afortunadamente, así como hoy día pudimos dar 80 cajas en Estación Central, estamos dando cerca de 100 cajas y también subsidio de arriendo gracias al fondo de la CPC que adjudicamos, pero la necesidad es tremenda y las personas migrantes en particular tienen menos redes. No queremos privilegiar a los migrantes por sobre los chilenos, claro, pero sí poder tender una mano a quienes no tienen redes y hemos dado también cajas de alimentos a familias chilenas porque acá tenemos que salir juntos y unidos de esta y no competir por quién merece más, porque toda vida humana merece lo mismo. José Tomás Vicuña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches. Gracias. El siguiente es el difícil momento por el que pasa un hogar de acogida de niños que se sustenta principalmente de donaciones y que hoy la disminución de recursos lo tiene al borde de tener que cerrar y sus menores, sus niños, ser enviados al Sename. Timón Pití vive días de incertidumbre. Esta casa de acogida de menores de la comuna de Pirque, que hace algunas semanas celebraba su paso a ser una ONG, hoy ve con angustia y tristeza la posibilidad de cerrar sus puertas. Una idea que de solo pensarlo hace estallar en llanto Javiera Castillo, cuidadora que lleva 9 meses en este hogar. Los niños
necesitan muchas cosas. Y yo me imagino cómo estarían los niños si es que tuvieran que irse de acá, qué pasaría con ellos. Los últimos días de Javiera y sus compañeras han sido emocionalmente intensos. Les agobia la idea de que los menores sean trasladados a otra casa de acogida o a otro establecimiento del Sename. Este hogar hasta ahora se mantenía gracias a los ingresos de una pyme que tenían la directora del centro y su marido, un escenario que cambió de manera rotunda. Cuando pasó este tema de la crisis social en octubre, nosotros nos vimos altamente afectados porque dejaron de pagarnos las facturas, dejaron de pagarnos los servicios y empezamos a tomar en el fondo de nuestros ahorros, ¿ya? Y fuimos cubriendo. Casas de acogida es una de las opciones que tienen los menores vulnerables y abandonados en nuestro país, como lo es también el Sename. Los menores en este hogar no solo reciben cuidados especiales con atención por turnos, sino también el cariño que estos menores necesitan. Se definen como una gran familia y creen que el cariño es fundamental en el cuidado. Así lo comprobaron con el menor de 5 años que nació, según el diagnóstico médico, con problemas motrices, pero que hoy juega como otros niños de su edad. La vocación es lo que hoy las mueve. A pesar que el sueldo no ha llegado a la fecha, estas 5 cuidadoras mantienen la rutina y siguen con la intención de permanecer hasta que sea posible. Que el hogar no funciona sin la cuidadora, o sin la dupla psicosocial, o sin los kinesiólogos, o sin el equipo que hemos formado. No puede funcionar. Tengo mucho miedo en realidad, porque te voy a contar un poquito. Yo trabajé en un hogar del Sename y las cosas eran muy distintas como son acá, muy distintas. En realidad porque igual he visto un compromiso súper grande de parte de nuestro jefe y acá son súper transparentes acá dentro del hogar. Entonces cada parte de dinero que entra, de cualquier parte que sea, se reparte de forma equitativa entre las cuidadoras. Y a veces no es mucho, porque igual ha sido demasiado difícil. A veces no es mucho, pero siempre están preocupados de chiquillas, cómo están en la casa. Según las cifras del Sename, los niños y niñas adolescentes ingresados a estos programas el año pasado alcanzaron su máximo histórico, con 4.279 derivaciones, superando las entradas a estas residencias. En el año 2019, el 56% de los menores quedó en cuidado de una familia de acogida, mientras el 44% ingresó a un centro de protección del Sename. Le preguntamos qué es lo que sucede en este tipo de situaciones. En el caso de esta ONG, funciona como coayudante y frente a los problemas financieros que enfrenta hace varios meses, se le sugirió desde el Sename que participara en la licitación de una residencia para lactantes y preescolares, que se realizó en el primer trimestre, para así recibir subvención. Sin embargo, otro organismo tuvo mejores puntajes en la evaluación. Un caso que refleja la difícil situación de las ONG y fundaciones que contaban con donaciones, que hoy debido a la pandemia se han vuelto más escasas y porque principalmente la gran mayoría hoy son destinadas a la crisis. Tienen esperanzas de continuar, pero sus ahorros solo los ayudarán hasta agosto. ¿Tú viste cómo viven los niños? Acá es una familia. Bien, es momento de revisar la agenda internacional. Está con nosotros Belén Arellano con este informe de lo que está pasando en el mundo en esta jornada. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Sí, exactamente como tú bien decías, tenemos muchas noticias que siguen ocurriendo en el mundo y vamos a partir con Estados Unidos porque hay polémica en Nueva York, que es, recordemos, el estado más afectado por la pandemia de coronavirus, después de que una enfermera acusara negligencia para tratar a pacientes con COVID-19, sobre todo en comunidades latinas y afroamericanas. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró que están conscientes de estos problemas y que están haciendo todo lo posible para solucionarlo. La pandemia no da tregua en Estados Unidos. El país más afectado por el virus también tiene que luchar contra constantes problemas internos derivados del colapso en los hospitales.
Los trabajadores de salud diariamente reciben cientos de pacientes nuevos que a nivel nacional ya suman más de 1.300.000 contagiados. Un escenario que estaría cerca de convertirse en una película de terror, según la experiencia de una enfermera que acusó negligencia a la hora de tratar pacientes de origen latino y afroamericano. And try and talk with some of the other nurses here, and they're like, well, you can't save everybody. And they all know what's happening. They all agree with me, and they all just shake their heads. And I'm like, am I the only one who is not a sociopath? To think that this is okay? Nicole Sirotek es una enfermera de Nevada que viajó a Nueva York especialmente para combatir la pandemia en el estado más afectado del país. Sin embargo, su experiencia no ha sido como la imaginaba. La mujer aseguró que en 2 de los hospitales que trabajó, el manejo de pacientes de comunidades pobres o minorías étnicas fue deficiente, especialmente en el caso de latinos y personas de raza negra. Nobody cares because they're all minorities and we're in the fucking hood. You know, and that's just not okay. El video se hizo viral en redes sociales, donde miles de personas se sumaron a sus palabras y acusaron un trato diferenciado, casi discriminatorio, entre los pacientes infectados con COVID-19. Ante esta situación, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, explicó que están al tanto de los problemas que enfrentan las comunidades más vulnerables y aseguró que están buscando la forma de ayudarlas en medio de la pandemia. Another issue that we've been aware of and we're working on is the fact that poor and minority communities are suffering most. Great work. We've delivered PPE equipment, masks, over 1 million, hand sanitizer, etc. to public housing. El racismo y la xenofobia son temas complejos y sensibles en Estados Unidos, una sociedad formada por diversas comunidades. Así, la polémica quedó instalada tras las acusaciones de este video. El COVID-19 ataca a todos por igual. Por eso es que esta enfermera pide entre lágrimas que de la misma forma todos puedan acceder a un buen tratamiento cuando lo necesiten. Bueno, y seguimos con la pandemia de coronavirus, pero nos vamos un poco a otro tema porque en medio de esta crisis sanitaria, Europa celebró los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. En el Reino Unido, como estamos viendo ahí, miles de británicos se sumaron a esta celebración conocida como el Día de la Victoria, que fue este viernes, con un minuto de silencio en medio de las estrictas medidas de distancia social por la cuarentena nacional que rige. El príncipe Carlos volvió. Exactamente, el príncipe Carlos volvió. Él está en Escocia y ahí en ese país es donde entregó este recuerdo con flores junto a también su pareja. El primer ministro Boris Johnson también se sumó a este minuto de silencio. Otro recuperado del coronavirus. Exactamente, otro bastante recuperado del coronavirus que estuvo en un momento muy grave y que se sumó entonces a este minuto de silencio. En Alemania, como estamos viendo ahí también, la canciller Angela Merkel también participó de celebraciones o de recordaciones sobre esto de los 75 años. Más bien que más que celebrar, Alemania conmemora. Alemania ha sido siempre de los países que ha sido más sobrio por razones obvias. Se reconoce la responsabilidad del nazismo en todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez se suman también con este acto muy simple, ¿no? Muy solitario de Merkel, que tuvo sus críticas también. Exactamente. Como tú bien decías, o sea, Merkel estuvo presente junto al presidente Frank-Walter Steinmeier y como estamos viendo ahí también, Francia con Emmanuel Macron también participaron, también tuvieron sus recordatorios, su parte también de los 75 años de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que las celebraciones o no celebraciones, sino que los recuerdos anteriores sobre los 75 años del fin de la Guerra Mundial en Francia habían estado junto a los Campos Elíseos que estaban repletos, llenos. Hoy o ayer no fue así, fueron Campos Elíseos prácticamente vacíos. Y también lo otro que se le criticó fue que no usaran mascarillas, que no usaran tapabocas. Pero ellos, exactamente, ellos argumentaron que había sido porque había poca gente y se cumplía efectivamente lo que es la distancia social y que entonces no había sido necesario para poder
Exactamente, para poder recuperarse o para poder no contagiarse de lo que ha sido el coronavirus. En la Plaza Roja de Moscú incluso fue muy sobrio, donde los rusos también hacen un despliegue militar gigantesco, y en fin. Aparentemente el único país de la antigua esfera de la Unión Soviética que no respetó la norma de la OMS fue Bielorrusia, que sacó a todo su ejército igual a desfilar. Ahí, bueno, se arriesgaron los bielorrusos. Pero hay un consenso en los líderes mundiales que esta fecha, 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento el mundo se ordenó bajo un norte, un nuevo ordenamiento mundial. Dicen, hoy día que estamos en pandemia, tenemos que recobrar ese espíritu de reorganización, porque se ha debilitado justamente el organigrama en el mundo para enfrentar este coronavirus. Exactamente. Para esta fecha habían muchas celebraciones o muchos festejos que recordaban lo que fue el fin al nazismo y que obviamente tuvieron que finalmente cancelarse porque no se podía, como tú decías, las cuarentenas, las restricciones sociales, la gente no puede asistir y por eso fue más sobrio, por eso fue con poca gente y más que nada los líderes de cada país. Y ahora nos vamos a China porque el gobierno de ese país finalmente respondió a las acusaciones de Estados Unidos sobre que el COVID fue creado en un laboratorio en Wuhan y negó todo al respecto. Una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores fue quien finalmente aseguró que este sábado que esas acusaciones que han dado fuertemente el gobierno de Estados Unidos, uno de los últimos que habló fue el secretario de Estado Mike Pompeo, el gobierno chino dijo que son falsas y también llamó a la administración de Donald Trump a mostrar evidencia si es que tenían pruebas de que habían sido efectivamente creadas en un laboratorio, que es lo que Donald Trump ha dicho varias veces que tiene pruebas de eso, pero todavía no las ha mostrado. Entonces el gobierno chino lo llamó hoy sábado a mostrar efectivamente esas pruebas que él dice tener. ¿Cuál es el problema aquí o qué es lo que dice exactamente Estados Unidos que es donde se habría creado el COVID-19? Dice que habría sido en un laboratorio llamado P4 que está en Wuhan, donde se dice que, o Estados Unidos acusa que químicos chinos, que investigadores chinos habrían creado efectivamente el COVID-19 ahí. Sin embargo, desde el gobierno chino dicen que ese laboratorio surgió de una cooperación entre China y Francia y que no tiene nada que ver con crear cosas biológicas o crear armas biológicas, sino que tenía otros fines y que por eso las acusaciones de Estados Unidos son bastante irrisorias y ellos siguen argumentando que el COVID-19 no fue creado entonces en un laboratorio en Wuhan. Para ser bien justo, lo que hay hoy día es una crítica más bien política por parte de Estados Unidos, fundamentalmente de Donald Trump y Mike Pompeo, porque la OMS ha insistido en que el origen está más bien en la naturaleza. Y dentro del equipo de salud de Estados Unidos, de Donald Trump, también el médico dice lo mismo. O sea, le quita, ¿verdad?, un poco. Ahora, China no ha sido 100% transparente o abierta y China dice, cuando pase la pandemia abriremos nuestras puertas para investigar. Ahora hay que enfocarse en el control de la enfermedad. Exactamente, justamente, o sea, está bien, Estados Unidos está acusando a China de que, como decía, este virus fue creado en un laboratorio, pero también a eso se suman explicaciones que exige no solamente Estados Unidos, sino que también exige el Reino Unido, exige Alemania, exige Francia, exigen Australia, que le piden a China que explique efectivamente cómo se originó, cómo fue el manejo de la pandemia durante los primeros días para aclarar un poco las cosas y para saber cómo es que llegamos a este nivel hoy día, donde ya sabemos que hay más de 4 millones de personas infectadas con coronavirus en todo el mundo y eso es entonces lo que varios países le exigen a China. Y un impactante video que muestra el asesinato de un joven afroamericano está causando indignación en Estados Unidos y también en el mundo. Se trata de un crimen en que la víctima habría sido confundida con un ladrón y que fue muerto a tiros. Un hombre y su hijo aparecen como los principales responsables de este caso. El hecho ha causado indignación en buena parte de la sociedad norteamericana y en el estado de Georgia se han volcado las calles para exigir justicia por Ahmaud Arbery, un exjugador de fútbol americano que fue confundido con un ladrón y asesinado mientras trotaba en un parque. Los hechos ocurrieron en febrero, pero recién este jueves hubo detenidos. Creo que Ahmaud acababa de salir a correr como siempre. Lo he creído desde el primer día. Había estado haciendo esto durante años.
Los arrestados son Gregory McMichael, de 64 años, y su hijo Travis, de 34. Están acusados de matar a tiros al muchacho afroamericano. La detención se produjo luego que el pasado martes un abogado revelara estas imágenes. En el video grabado con un teléfono celular por un conocido de los McMichael, se aprecia a Arbery trotando por una calle residencial. Luego el joven se encuentra con la camioneta detenida. Es en ese momento cuando el hijo se abalanza sobre el muchacho. Luego de aquello, el joven cae al suelo. Por la seguridad de esta comunidad y por el respeto de la memoria de Ahmaud Arbery, exigimos que lo menos que podemos pedir en este momento es que estos hombres sean arrestados. Los tribunales podrían retomar el caso recién a mediados de junio debido a la pandemia del coronavirus. Las protestas se han intensificado. Tenía ambiciones, quiero decir, tenía planes. Ahmaud todavía era joven, tenía sueños que no se cumplieron. He had dreams that wasn't fulfilled. Vemos claramente en ese video que hubo tres disparos de escopeta ejecutados por el tirador. Su intención era matar a Arbery. Y es que las imágenes han indignado a la gente, esto debido a la reticencia inicial de los fiscales a presentar cargos contra estos individuos que habrían disparado 3 veces contra Ahmaud Arbery tras haberlo confundido con un ladrón. Bueno, y Brasil volvió a registrar una nueva alza en la cantidad de fallecidos diarios, con más de 730 personas que murieron solo en las últimas 24 horas, y esto ya da un total de más de 10.000 personas que han fallecido en todo el país. Así entonces Brasil ya superó los 10.700 muertos por coronavirus, convirtiéndose, tristemente en el segundo país solo después de Estados Unidos en la cantidad de muertes diarias y en el 6º país del mundo en superar los 10.000 muertos por coronavirus. Detrás de Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Francia y España. Este sábado entonces, antes de que se conocieran estas cifras, el Congreso Nacional decretó un luto oficial de 3 días como tributo a las personas que han perdido tristemente su vida en medio de la pandemia, y también así quedaron prohibidas las celebraciones, las conmemoraciones o festividades. Y esto fue un poco un problema para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, porque recordemos que él había invitado a un asado, a una parrillada, a varias personas, a amigos y a personas del gobierno en el Palacio Presidencial, esto en Brasilia, pero con los 3 días de luto se cancelaron todas las celebraciones. Entonces el gobierno también canceló, o el presidente canceló esta parrillada que tenía planeada. Según el gobierno, la cancelaron antes de que se dieran los 3 días de luto, pero los medios locales dicen que fue efectivamente por las cifras, por las tristes cifras de Brasil. Sí, lo que pasa es que esta invitación y esta convocatoria a una churrasca, como le llaman en Brasil, por parte del presidente en plan alto, ya era como un poco la guinda sobre la torta, pero han sido reiteradas oportunidades en que hemos visto una disociación en lo que pasa en ese país vecino, querido, ¿verdad?, cercano, en nuestra región, y lo que hacen en las autoridades, o sea, yendo, combinando actividades públicas sin protegerse, relativizando el peligro, y tenemos hoy día al gigante de Latinoamérica prácticamente llegando a ser el líder, desgraciadamente, de los contagios y las víctimas fatales. Exactamente, solo después de Estados Unidos. O sea, estamos comparando a 2 países que son bastante grandes, pero que hablamos de Estados Unidos de más de muchos millones de habitantes más que Brasil. Y como tú decías, Jair Bolsonaro ha tomado una actitud bastante negacionista, todavía sigue diciendo que los medios de comunicación, que los periodistas son los que exageran esta situación. Incluso hay varios medios, de Lancet, por ejemplo, que es un medio científico que también es bastante importante a nivel internacional, le pidió en su editorial a Jair Bolsonaro que tomara medidas más estrictas, que se pusiera serio en esta situación, porque si no esto iba a empeorar aún mucho más. Y eso es lo que también preocupa no solo a los brasileños, sino que también a la comunidad internacional, que ve cómo este país sigue afectado por esta pandemia y, como decíamos, tristemente está encabezando las listas negras de contagiados y también de personas fallecidas, ya con más de 10.700 personas que han perdido la vida en medio de esta pandemia.
Y ahora cambiamos completamente de... Para los fanáticos de esa música que marcó especialmente el final de la década del 50, 60 especialmente, ¿verdad? Sino que también era la generación inmediata que después hizo deslumbrar, ¿verdad?, al mundo artístico con su música. Los Beatles, por ejemplo, eran muy fanáticos de este señor, se inspiraron en buena medida en varios de sus orígenes, ¿verdad?, de rock and roll. Había ahí una competencia también, el racismo estuvo muy instalado en algún momento cuando Richard cantaba sus grandes éxitos y Presley, ¿verdad?, repletaba también los distintos eventos que hacía también con el rock and roll. Sí, y tenía una relación súper particular con Elvis Presley, porque Little Richard era homosexual y por eso él se fue de su casa a los 15 años. Y como se le dice que era el pionero del rock and roll, él varias veces dijo que si Elvis Presley era el rey del rock and roll, él era la reina. Exactamente. Y él siempre le gustó también moverse, cantar y cantar sus canciones porque le gustaba eso, él disfrutaba de la música y por eso es que lo conocemos como el pionero del rock and roll y también, como tú decías, sus éxitos Tutti Frutti, Let the Good Times Roll, y por eso está también en el Salón de la Fama de varios países y de la música y ya pasó completamente a la historia del mundo. Bueno, esa es la magia, ¿verdad?, de la música que los hace inmortales. Belén, gracias por estar con nosotros, por el informe y nos vamos con el rock and roll. Vamos con el a la pausa, volvemos de inmediato. Hey everybody, let's have some fun. You only live once and when you're dead, you're done. Well, that's a good time roll. Woo! Let it roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good time roll. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos de inmediato hasta la comuna de La Reina. Tomamos contacto con el periodista Fabián Collado, quien nos cuenta más antecedentes respecto a la detención del futbolista de Universidad Católica César Pinares tras un confuso incidente en la vía pública. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias y buenas noches, Gustavo. Se acaba de determinar por parte del fiscal de la zona oriente de que va a quedar apercibido. ¿Qué significa esto? Va a ser dejado en libertad durante las próximas horas y va a tener que ser citado en el futuro para poder entregar explicaciones respecto a dos delitos que se le están imputando al volante de la Universidad Católica. ¿Cuáles son estos o por cuál fue detenido durante esta tarde? Amenaza de muerte en contra de funcionarios municipales de La Reina y también maltrato de obra en contra de carabineros de servicio. Según los detalles que consta el parte policial de los uniformados de la 16ª Comisaría de La Reina, César Pinares se habría encontrado junto a dos personas, dos cercanos, en la calle Valenzuela Puelma de esta misma comuna. Es ahí cuando se verifica, Carabineros recibe un llamado de que habían tres personas con características sospechosas porque estaban en un vehículo nuevo, sin patente, que al parecer sería de César Pinares, un vehículo que tendría una semana aproximadamente de ser adquirido, y estaban al parecer bebiendo alcohol. Por las mismas situaciones que llegan a fiscalizarlos y se genera todo este incidente ahí en calle Valenzuela Puelma cuando los ánimos se exasperan. ¿Cuál era el procedimiento que se estaba llevando a cabo? Se le iba a notificar de una multa que estaba haciendo los funcionarios municipales por beber en la vía pública. Pero es ahí cuando César Pinares, según los detalles del parte policial, insistimos, habría amenazado de muerte al funcionario de la Municipalidad de La Reina y posteriormente habría rajado la polera de un carabinero. Eso es lo que consta el parte policial. Por lo mismo es que fue detenido por los mismos delitos, fue trasladado hasta la 16ª Comisaría de La Reina y lo que ustedes están viendo es cuando fue llevado a constatar lesiones al SAPU de la comuna, donde lo negó absolutamente todo. Dice que esto no fue así, que prácticamente él estaba trotando, que estaba realizando deporte cuando es capturado por parte de carabineros y funcionarios de La Reina. Vamos a revisar las declaraciones que entregó tanto cuando estaba entrando como saliendo de la constatación de lesiones. Oye, sácame la cámara, me están culpando de algo que no estoy haciendo. ¿Te están acusando de ir? Me tienen aquí a nada. No tienen prueba nada y me tienen aquí. Me hicieron pasar aquí por la pura prensa. ¿Quieren vender? Dicen que
estabas bebiendo y le diste un inspector? No estoy manejando, estaba trotando, estaba haciendo ejercicio, estaba haciendo mi ejercicio al aire libre, nada más. Y aquí me tienen sin prueba, que muestren alguna prueba y les doy la cara, como siempre. No tienen ninguna prueba, lamentablemente, y me tienen aquí. Pero dicen que amenazaste. Sí, pero por eso dicen que muestren y que si es verdad. ¿No le ninguna camisa, polera, carabinero? A nadie, ¿cómo? Esposado, si muestran alguna prueba, no tengo ningún problema en dar la cara. César Chávez va a quedar detenido. ¿Quieren vender? Dicen que bueno, en el exterior de la 16ª Comisaría de la Reina en todo momento han estado los padres del ex volante de Unión Española, de Colo-Colo, pero no han querido entregar mayores declaraciones a los medios de comunicación. De hecho, en todo minuto desmienten de que haya sido la situación de estas características. Hasta la 16 Comisaría de la Reina llegó el abogado de Cruzados, Sociedad Anónima. De hecho, estuvo conversando con la familia de César Pinares y ya le notificaron que durante los próximos minutos va a ser liberado. No va a ser formalizado mañana en el Centro de Justicia, pero de todas maneras va a ser citado en el futuro ante el fiscal a cargo de la zona oriente con el fin de poder entregar todas las explicaciones y de todas maneras un hecho policial y que se va a transformar ahora en judicial respecto a los dos delitos que le mencionábamos: amenazas de muerte en contra de funcionarios municipales y también maltrato de obra en contra de carabineros. Perfecto, Fabián, muchas gracias por esa información. Atentos a cualquier momento, si es que sale finalmente el futbolista como tú lo señalas y hay una declaración más extensa respecto a ese confuso incidente registrado hoy. Buenas noches, que esté muy bien. Y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Atención con lo que sigue. Veamos. Y el inminente adiós de Sebastián Moreno de la NFP abriría también las puertas para la salida de Reinaldo Rueda de la selección. ¿Qué pasará con el técnico de La Roja? Incluso desde Argentina. Bueno, allá publican que el actual entrenador de Universidad Católica, argentino, Ariel Holland, podría ponerse el buzo de la selección chilena en la eventualidad que el colombiano deje la selección chilena. Vamos a ver. El fútbol chileno vive días de incertidumbre. La inminente salida de Sebastián Moreno de la testera de la ANFP pone en vilo el futuro de varios temas. Uno de ellos, la continuidad de Reinaldo Rueda al mando de la selección. Y el espíritu de estar yo aquí se pierde. No fue una, sino varias veces. Y si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. El puesto del colombiano siempre estuvo en jaque en La Roja. No es del paladar del hincha, incluso fue duramente increpado. El equipo sigue sin brillar y a eso se suman varias ofertas de Boca Juniors y la selección colombiana. Sin embargo, Rueda siempre vinculó su futuro con el presidente de turno en la NFP. No nos podemos adelantar a los hechos ni hablar sobre supuestos, ¿cierto? El año pasado, de verdad que me calenté mucho y me entristecí mucho. Reinaldo tiene todo el derecho del mundo a plantearse sus desafíos en el mediano y largo plazo. Por eso, y ante el próximo adiós de Moreno, sus días en la selección estarían contados. Incluso ya tendría candidato para reemplazarlo. El actual técnico de Universidad Católica, Ariel Holland, sería el primer nombre para suceder a Triple R. Así al menos lo informa Olé de Argentina, que apunta al ex Independiente para la selección. Ya había sonado en Quilín, pero Salá prefirió al colombiano. Ella tomó la decisión, por lo menos eso. Siempre las tengo las decisiones tomadas y las maduro mucho. De la línea de Bielsa y Sampaoli, acusado de excesivo lirismo en Argentina, Holland mantenía líder a Católica en el torneo tras 7 partidos. Todo dependerá ahora de quién suceda a Moreno en la NFP y el futuro de Rueda, quien cobraría casi $3 millones si se va de La Roja. Y es que en medio de la pandemia el fútbol chileno y la selección viven días llenos de incertidumbre. A propósito de la selección, delantero de La Roja, Eduardo Vargas, no seguiría en los Tigres de México, producto de la crisis económica que sufre el club mexicano. Medios de comunicación, específicamente el diario Récord, afirma que la dirigencia necesita reducir el gasto del plantel y recurriría ahí a una posible venta, traspaso de Eduardo Vargas, que en ese caso sería el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que puede aparecer como una opción cercana a un club que ya había hecho intentos para tener al delantero a inicios de este año 2020. Y vamos con Alexis Sánchez, también con Arturo Vidal, las dos estrellas
de Chile. En Europa, que claro, terminaron sus respectivas cuarentenas, ya entrenan en cancha en sus equipos, mientras que Tuttosport adelantó que el Inter ¿sí? quiere al Rey como el gran regalo para el técnico Antonio Conte. Se acabó la cuarentena para Vidal y Sánchez en Europa, el fin del confinamiento obligatorio para ambas estrellas porque el Barça y el Inter volvieron a las prácticas bajo extremas medidas de seguridad. Sin contagios en el plantel culé, tampoco en el elenco lombardo, donde todas las pruebas médicas que ha realizado el primer equipo han sido negativas. Es en realidad el movimiento de los grandes clubes de Europa, el retorno a las prácticas que busca también apurar el reinicio de los torneos. Alemania está a la cabeza con la reactivación de la Bundesliga el 16 de mayo, mientras espera que a fines de julio retome la Liga Española para terminar a fines de julio. Les tengo una noticia de última hora, ya tenemos fecha de inicio de Liga y en 5 semanas terminamos. Más que nervioso, un poco ansioso, ¿no? Para poder llegar de una vez por todas, como te decía. La gran incógnita es saber si el fin de la cuarentena significará también el adiós de Arturo Vidal de Barcelona. Si primero fue la Juve y luego la Roma, vuelve a intentarlo ahora el cuadro lombardo, que aprovecharía un valor rebajado por la pandemia y porque el jugador cumplirá 33 años este 22 de mayo. Queremos mejorar la plantilla y aprovechar las oportunidades que tendremos. Hay que crecer, aumentar el nivel. Será al fin la reunión de Maravilla y el Rey en Italia, mientras la continuidad del delantero está en duda. A Vidal los hinchas nerazzurros lo quieren a toda costa. È un gran giocatore. Con Vidal l'Inter secondo me può lottare per il campionato. De momento queda esperar que transcurran los días y el mercado se empiece a mover. El coronavirus impacta en el valor de las grandes estrellas y mientras no pocos especulan que Alexis podría volver a Manchester, todo indica que esta pandemia que provocó tantas distancias puede unir con una misma camiseta a nuestras figuras más importantes. Y sigue las negociaciones, Colo-Colo, ahí claro, por el pago de los sueldos. Este viernes no pudieron llegar a acuerdo. Otra vez la concesionaria y el plantel de futbolistas profesionales. El día lunes ¿sí? se fija como un día clave para que salga humo blanco. Esta es la propuesta de la concesionaria. La vemos. Como les dije, en un momento dado los jugadores tratemos de que la sangre no llegue al río. Lamentablemente la sangre llegó al río. ¿Por qué no habría de concretarse una devolución? La mediación de la Dirección del Trabajo no tiene efecto. Jugadores y dirigentes de blanco y negro no llegan a acuerdo. La sangre sigue en el río. Ellos nunca estuvieron dispuestos a ceder. La concesionaria ofreció elevar el porcentaje de devolución al menos a un 83%, pero extendiendo el plazo hasta 2023. Eso no gustó a los jugadores en la reunión online. Y nuestro compromiso con la camiseta va a estar siempre. Y eso a mí me tiene muy triste, me tiene muy desilusionado también. Partidos amistosos cuya recaudación se sumarían al reembolso. Hubo 7 representantes del plantel: Barroso y Saldivia, Paredes, Insaurralde, Miguel Pinto, Carlos Carmona y Pablo Mouche. Al otro lado faltó Aníbal Mosa, pero sí estuvo Harold May Nichols. La ley nos obliga a suspender la relación laboral. Los jugadores esperan el retorno del 100% y en un menor plazo. Las negociaciones siguen y este lunes presentarán una contrapropuesta. ¿Qué pasa con los días que los jugadores siguieron haciendo teletrabajo hasta el 22 de abril? No sé, desconozco el tema legal. Tú igual fuiste jugador, o sea, si te mandan a la casa con pautas coordinadas con el cuerpo técnico, después dicen que no te las van a pagar. Sí, es posible que haya un razonamiento ahí que a lo mejor se tenga que ver. Este lunes a las 10 a.m. podrían haber novedades. Por ahora el proceso sigue su curso, esperando el humo blanco que implique la extinción del incendio en Colo-Colo. A esperar finalmente qué pasa ahí con Colo-Colo. También respecto a la información que entregábamos iniciando este bloque con la detención del jugador César Pinares de Universidad Católica. Buenas noches, que esté muy bien. Chao.
Se levantó la cuarentena total en Punta Arenas y el comercio que permanecía cerrado reabrió puertas. Este primer fin de semana de atención a público se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria con la expectativa de reactivar la economía local. Durante 5 semanas, la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, estuvo en cuarentena total a raíz de la alta presencia de casos de COVID-19. Periodo que impactó no solo en la salud de las personas, sino también en la economía local. Con el levantamiento de la cuarentena, el comercio poco a poco abre nuevamente sus puertas. Nosotros dejamos de funcionar en marzo y luego de eso abrimos un canal de venta online y hoy día hemos reaperturado la tienda en un horario especial que es de 12 a 7 de la tarde para mayor comodidad de la gente. Eso sí, la apertura del comercio puntarenense vino de la mano con la implementación de diversas medidas por parte de la autoridad sanitaria. Los dependientes estén ya sea con una placa para atender estas placas transparentes, con mascarilla, ¿ya? Si es que no la tienen la placa, con mascarilla. Si les van a expender algo, tiene que estar con guantes, tiene que tener el alcohol gel a mano, a la vista de la persona. Medidas que han sido aplicadas rigurosamente en locales durante el primer fin de semana sin cuarentena. En los salones de belleza, donde el contacto físico con sus clientes es necesario, se extremaron las medidas sanitarias. Atendemos con 1 hora de diferencia cada cliente para que no se topen. Los clientes tienen que venir sin acompañantes y obviamente siempre con su mascarilla, ojalá guantes. Cuando entra la gente empezamos a rociar los zapatos, las manos con amonio cuaternario. Con las puertas cerradas por más de un mes, el comercio local poco a poco vuelve a retomar su rumbo en Punta Arenas, con la expectativa de repuntar cuando la pandemia aún se encuentra presente en el país. ...24horas.cl. El Ministerio de Salud ya publicó el 15º informe epidemiológico sobre la situación del coronavirus en el país, donde Santiago, Puente Alto y Recoleta lideran el listado de comunas con más casos activos en Chile. Ingresa a 24horas.cl. Ahí puede revisar el detalle completo de las ciudades y regiones que más contagios tienen actualmente en nuestro país. Con esa información comenzamos a despedir esta edición central de 24 horas. Que descansen y nos vemos mañana. Buenas noches.